bienvenidos a este nuevo vídeo de operaciones con vectores dentro del tema de magnitudes escalares y vectoriales, y en el que vamos a ver distintos apartados. El primer apartado de ellos es lo más fácil, la suma y resta de vectores, o lo que se puede simplificar como suma de vectores. Pues va a venir el producto de un vector por un escalar, con sus propiedades y todo ello. Después, o a continuación, va a venir el producto escalar entre dos vectores. Después de eso tenemos el producto vectorial entre dos vectores. Y por último tenemos el producto mixto y que representa ese producto mixto. Así que empezamos con la primera parte. Tenemos dos vectores. Por supuesto, estos vectores van a tener tres componentes. ¿Por qué? Porque tienen tres componentes. Porque estamos trabajando en R3 en este caso. Dentro de R3, si tenemos, por ejemplo, un vector A que está definido por su componente X, su componente Y y su componente Z, pues no vamos a tener cuatro componentes, o tampoco vamos a tener solo dos. Puede que una de ellas sea 0, pero que sea 0 no significa que haya que quitarla, ¿vale? En este caso, tenemos dos vectores, A y B. ¿Cómo sumamos dos vectores? Pues claramente vemos que si tenemos coordenadas X, coordenadas Y y coordenadas de las Z, solamente la podremos sumar, la de un vector con la del otro. Es decir, que una coordenada de la X solamente la podré sumar con otra coordenada de la X del otro vector, porque no puedo sumar una coordenada de la X de un vector con una coordenada de la y de otro vector. No tendría ningún tipo de sentido. Simplemente se quedaría como está, en una dimensión distinta, por decirlo de alguna manera. Entonces no lo podríamos sumar. Vale, pues entonces, ¿cómo sería la suma? Tanto para la suma y para la resta, lo mismo. Pues veamos, si solo podemos sumar, pues hacemos la suma. Por ejemplo, la suma de los dos vectores es la suma de sus componentes. Y para que lo veamos, sumamos esto más esto. Si veis, tenemos que cada vector o cada componente del vector A y del vector B tiene vectores unitarios. Eso nos quiere decir que podríamos sacar factor común a eso. Es decir, que suma de más B es componente X de la A más componente X de la B con un vector unitario Y. Componente Y de la A más componente Y de la B con su vector unitario J. Y por último, componente Z de la A más componente Z de la B con su vector unitario. Esto para la suma. ¿Qué pasaría si fuera para la resta? Pues si fuera para la resta, lo único que habría que hacer es restar este menos este menos este y este menos este. Es decir, en vez de suma ponemos una resta, pues restamos. Cambiaremos el signo. Ojo, una cosa muy importante sería la suma de la resta de los componentes. ¿Vale? No pongamos aquí menos entre medias porque cambiaremos el signo todo. Si alguna de estas cantidades es negativa, es decir, si alguna de estas cantidades menor que 0, pues se quedará con su signo. Y en todo caso nos quedaría más por menos, menos. Pero ojo, suma de resta de componentes. Por supuesto, la suma de dos vectores tiene distintas propiedades. Estas propiedades son las que voy a poner ahora mismo, que ya por supuesto las sabremos todos, porque con vectores es prácticamente lo mismo que si fuera con escalares, con números. ¿Vale? Los voy a poner aquí ahora mismo para verlas un poco por encima, pero ya más que conocidas. Aquí hacemos un pequeño recordatorio de las propiedades de la suma, en este caso suma de vectores, en tres dimensiones. Se cumple la conmutativa, es decir, que computamos los términos, A más B es igual a B más A. Tenemos la asociativa, da igual que suma hagamos primero, es decir, si hacemos una suma primero que otra, la asociativa se va a cumplir igualmente. Es decir, que nos va a dar el mismo resultado. Tenemos el elemento neutro. El elemento neutro consta de un vector más el vector nulo. El vector nulo es un vector de componentes 0, 0, 0 en todas las direcciones. Y sumar un vector el vector nulo nos va a dar el mismo vector. Y el elemento inverso. El elemento inverso simplemente consta de tener un vector y sumarle por su opuesto, que siempre nos va a dar 0, o en este caso el vector nulo. Vale, pues ahora que hemos visto la suma, vamos a ver el producto de escalar por un vector. Simplemente tenemos que multiplicar un escalar, es decir, un número, por un vector. Lo que resulta es multiplicar a todas las componentes de ese vector. Entonces, si a lambda, que es cualquier número real, lo multiplico por a, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Lambda por el vector a es multiplicar lambda por cada componente del vector, simplemente propiedad distributiva. ¿Y qué posibles opciones podemos tener en esto? ¿Qué distintos valores de lambda podemos tener? Porque el vector siempre va a ser uno fijo. En este caso, lambda puede tomar tanto valores positivos, mayores que 0, 0, y negativos. Si lambda es un valor positivo, pues lo que va a hacer es aumentar la cantidad. Si lambda es un valor negativo, lo que va a hacer es cambiarle el signo y además disminuir la cantidad. Bueno, va a ser aumentar la cantidad, pero con el signo contrario, es decir, lo cambia. Y si lambda es 0, pues es simple.
0 por un vector A es el vector nulo, es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y tan simple como eso, por supuesto, el producto de un escalar por un vector tiene propiedades. Las principales van a ser estas dos, tanto la asociativa y conmutativa, que se pueden juntar en la misma. Y ojo, esto lo estamos haciendo mediante producto, ¿vale? Producto, 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 pues podemos hacer el orden que nos dé la gana. O empezar con este y hacer primero la multiplicación de mu por el vector A y después multiplicarlo por lambda, o mu y hacer primero lambda por el vector A, eso mismo. Y distributiva. Tenemos distributiva respecto a la suma de dos vectores o respecto a la suma de escalares. Tenemos aquí un escalar lambda, un escalar mu y un vector A. Entonces A multiplica a todo. Multiplicamos A por lambda y A por mu. Y lo tenemos aquí. Si es en cambio al revés, es decir, un escalar, o en este caso lambda multiplicado por la suma de vectores, pues sería lambda por A más lambda por el vector P, que nos va a dar lo mismo. Luego definimos el producto escalar entre dos vectores. Pues para un vector A, para un vector B, definimos su producto escalar, es decir, A por B. Y ojo, vamos a hacer una cosa muy interesante y es representar mediante un signo concreto. Este signo de aquí, este signo de multiplicación en forma de punto, es lo más importante, para no confundirlo con un producto vectorial. Pues un producto escalar entre dos vectores consta de multiplicar los módulos A por B por el coseno de alfa. Vamos a ver esto después geométricamente, pero simplemente es el producto escalar entre dos vectores, es el producto de esos módulos por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Claro, pero de manera vectorial, ¿cómo podemos saber esto? Pues vamos a probar a multiplicar el vector A por el vector B. Aquí tenemos desarrollado nuestro producto. Lo que he hecho es multiplicar este por todas estas, este por este, este por este, ese por ese, y lo mismo con este y con este. Y nos sale un producto así de largo. Uno con AXY por todas las B's, AIJ por todas las B's, y AZK por todas las B's. En este caso hay que tener en cuenta lo siguiente: los vectores unitarios entre ellos son perpendiculares, es decir, son normales y forman 90 grados. Y con J forma 90 grados. Y con K forma 90 grados. J con K también forma 90 grados. Todos entre ellos forman 90 grados. La definición producto escalar por cada vector de estos, nos vamos a dar cuenta de que los vectores unitarios y J, es decir, nos va a dar, multiplicaríamos primero los módulos y el coseno de los ángulos, que el coseno lo define ese vector director, ese vector unitario. Si multiplicamos I por I, los módulos nos van a dar igual, y por I, como ambos entre ellos forman 0 grados, pues coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0 es 1, ¿vale? Pero lo podemos hacer también en una tabla. I por I. Y por I nos va a dar 1 por coseno de 0. Si utilizamos esta definición, sabiendo que son vectores unitarios cada uno, su módulo es 1. Entonces tendríamos 1 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Si multiplicamos I por J, 1 por coseno de 90. Coseno de 90 es 0. Entonces, 0. I por K también forma 90 grados. 1 por 90, por coseno 90. Coseno 90 es 0. Y así lo mismo. J por I también es 0. J por J, como son el mismo vector, coseno de 0, 1. 0, 0, 0, 1. Y es como si formáramos una diagonal de unos. Entonces, lo que va a pasar es que aquí vamos a tener mogollón de ceros. Es decir, esto por esto, entonces será AX por BX por 1, no se pone. Esto de aquí va a ser 0. Esto de aquí va a ser 0. Distintos vectores unitarios. Este por este, 0. Este de aquí va a ser J por J, pues solamente nos va a quedar el producto de los módulos, es decir, A por I y B por I. Este por este, 0. Este por este es 0. Este por este es 0. Y este es AZ por BZ. Resumen de todo. Si nos vamos a dar cuenta, el producto escalar entre dos vectores es multiplicar cada componente por cada componente y sumar eso. Es decir, AXY por BXY más este por este más este por este. Es decir, multiplicar cada componente y todo sumarlo. Va a ser un escalar, como dice el nombre, un número, que va a consistir en multiplicar estos dos, sumarle esto y sumarle esto. Y no van a tener ninguna dirección. Es decir, lo que nos va a dar aquí es un número. Lo más importante, lo que nos tiene que dar un producto escalar es un número. Y un producto vectorial nos dará un vector. Ya veremos cómo se hace. Voy a ver
a poner aquí la manera geométrica de un producto escalar entre vectores. Vamos a imaginaros que tenemos un vector, el vector A y un vector B. El producto escalar podemos hacer una combinación, que sería este por este por este, ¿vale? Hemos dicho que es producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, entonces A y B van a formar un ángulo. Muy interesante. Vale. Si A, vale, ahora hay que ver una cosa y es, ¿qué hacemos? ¿La proyección de A sobre B o la proyección de B sobre A? Que es distinto. En este caso daría igual, al final nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver una cosa. Si yo imaginaos que pongo una luz, pongo una luz aquí arriba, obviamente el sol, y alumbra hacia abajo, lo que nos va a formar es una sombra de A sobre este vector B. Es decir, este trocito de aquí sería la sombra de A, o también sería la proyección de A sobre B, que sería la proyección en B del vector A. Bueno, en todo caso esto sería, ¿vale? Si lo fijamos, esto sería un ángulo de 90 grados, con lo cual formamos un triángulo rectángulo, con un cierto ángulo. Entonces podríamos delimitar lo que es el seno, lo que es el coseno. ¿Cómo delimitamos lo que es el seno? Pues el seno sería, si lo ponemos en forma de módulos, este trocito de aquí sería A por el seno del ángulo, y el trocito de abajo sería A por el coseno del ángulo. Esta es una manera de verlo. Tenemos A por coseno del ángulo, es decir, la sombra de A sobre el vector B. A partir de eso podemos decir cuántas veces multiplicamos a sobre B. Multiplicamos A por B por coseno, es decir, sería multiplicar este mini vector que hay aquí por el de arriba. Vale, bueno, sería en todo caso multiplicar este vector por el vector grande, ¿vale? Que nos daría esto de aquí. En todo caso, como van en la misma dirección y al mismo sentido, ponerle la flecha B como si fuera vector daría igual en todo caso. Vale. Entonces, esta sería la definición o la manera gráfica de ver lo que es el producto escalar entre vectores. Ojo, lo podríamos haber hecho al revés. Podríamos haber cogido el vector A y hacer la sombra, ¿vale? Perpendicular, por supuesto. O sea, es perpendicular desde aquí, por ejemplo, hacia B, que nos quedaría pues por aquí la proyección de B y sería A por proyección de B, ¿vale? Formando aquí 90 grados. Bueno, sería otra forma de verlo, al final daría igual. Por propiedades conmutativas se podría decir lo mismo. A por la proyección de B, que la proyección de B es B por coseno del ángulo. También se podría hacer así. Vamos a ver las propiedades que tiene el producto escalar entre dos vectores. Aquí tenemos las distintas propiedades que puede seguir este producto escalar entre vectores. Primero, la conmutativa, por supuesto. Si el producto escalar nos va a dar un número, da igual en qué sentido lo hagamos, que nos tiene que dar el mismo número. Pues tenemos la distributiva respecto a la suma. ¿Vale? Pues multiplicamos un vector A por la suma de, entre paréntesis, dos vectores que se están sumando. Pues bueno, al final podemos hacer este por este y este por este, ¿vale? Esa propiedad sí que se cumple, que también es muy interesante. Y la última es la asociativa respecto al producto por un escalar, es decir, un escalar multiplicado por y dentro un producto escalar entre vectores, y al resultado final, ojo, tenemos producto escalar entre vectores, nos va a dar un número, y escalar es un número, con lo cual número por número nos va a dar número, el resultado final tiene que ser un número. Entonces aquí va a dar igual, como lo empecemos, que si multiplicamos a lambda por el vector A primeramente y después lo multiplicamos por B haciendo el producto escalar, nos va a dar igual que si hacerlo de la otra manera. Entonces también es muy interesante esta propiedad. Y así podemos pasar con el producto vectorial entre vectores. Y ahora vemos el producto vectorial. Antes hemos visto el producto escalar. El producto escalar es de dos vectores, es un producto que nos va a dar al final un escalar. En este caso, en un producto vectorial nos va a dar un vector. ¿Qué tiene un vector? Tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Vale, muy bien. Primeramente, el módulo. ¿Cómo llamamos el módulo? Ahora lo vemos gráficamente. El módulo de un producto vectorial que se representa también con un signo de multiplicación, pero distinto al anterior. En este caso, el símbolo de multiplicación es, por ejemplo, si queremos multiplicar al vector A por el vector B, se utiliza el signo de multiplicación, pero en forma de cruz, como una X. Vale, en el anterior hemos utilizado un punto, pues para no confundirlo, el producto vectorial es con una X. Hemos dicho que el resultado es un vector de este producto vectorial, con lo cual lo que vamos a ver ahora va a ser el módulo del vector, representado con dos barras. Vale, pues el módulo será el producto de los módulos de cada vector. Y en vez de por el coseno del ángulo, pues por el seno del ángulo. Si por ejemplo en este plano dibujamos, bueno, dos vectores pueden estar situados dentro de un plano. Pues si dibujamos un vector A y un vector B, que forman un ángulo, pues este producto vectorial lo que nos va a definir es un otro vector, pero en este caso va a ser perpendicular o va a ser normal al plano por el cual forman estos dos vectores. Es decir, saldría para arriba. Sería el vector producto vectorial A por B, que es perpendicular a los otros dos vectores, es decir, perpendicular al plano que forman estos dos vectores, que sería este plano pi, por ejemplo, es perpendicular tanto a A como a B y se sigue con la regla de Maxwell.
¿vale? Es decir, tenemos este, pues va para arriba. Si empezáramos al revés, pues sería para abajo. En la dirección y el sentido ya lo hemos dicho, la regla de Maxwell. Bueno, la dirección la hemos dicho primeramente porque es perpendicular al plano que forma, con lo cual es plano que forme, pues perpendicular a él. Va a ser la línea que va por aquí, va a ser la dirección de nuestro vector producto vectorial entre esos dos vectores. Y el sentido, hemos dicho, por la regla de Maxwell. El ángulo que forma, pues el ángulo más cerrado a ellos, más cercano entre ellos. No vamos a coger el otro ángulo. Y en este caso podríamos hacer lo mismo del proceso de antes, coger estos dos vectores y multiplicarlos vectorialmente. Es decir, uno por uno. Lo que pasaría después es que, como estamos haciendo un producto vectorial, los vectores unitarios, en vez ahora, por ejemplo, i por i, en vez de, por ejemplo, en el escalares hemos dicho que era 1 por 1 por coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿Pero qué pasa? En el producto vectorial es al revés, porque tendríamos vectores unitarios como i por i es coseno, o sea, 1 por 1 por seno de 0. Seno de 0 es 0, con lo cual el producto sería, en ese caso, 0 y nos quedaría una cosa larguísima. Con lo cual vamos a simplificar lo siguiente. En vez de esto se puede hacer, por supuesto, para hallar el vector, este vector resultante, se puede hacer mediante la matriz. El producto vectorial de A por B va a ser igual a, bueno, en este caso no la matriz, sino el determinante con coordenadas I, J y K de A sub X, A sub Y, A sub Z, B sub X, B sub Y, B sub Z. Y aquí hablamos de módulos, ¿vale? Si resolvemos ese determinante, como queramos, arrus o lo que queramos, resolviendo ese determinante podemos hallar realmente lo que sería el vector, porque al final vamos a estar multiplicando y nos van a salir con coordenadas, ¿vale? Coordenada I, coordenada J y coordenada K. Entonces el resultado va a ser un vector y así estaría definida el producto vectorial. En este caso las propiedades van a ser muy estrictas. Tenemos, por ejemplo, la anticonmutativa. En este caso va a ser igual si cambiáramos el signo aquí, por ejemplo. Suma de dos vectores multiplicado por un producto vectorial. Pues sería, en este caso sí que se cumple la distributiva respecto de la suma. Este por este y más este por este. Multiplicado por un escalar, un producto vectorial, pues este es más interesante. Porque podemos elegir a qué aplicarlo o a quién multiplicarle ese lambda o el vector. Es decir, se lo podemos multiplicar a o se lo podemos multiplicar a b y va a salir lo mismo. Por supuesto, existe una interpretación geométrica a lo de esto que tenemos aquí. Porque si realizamos el paralelogramo formado por A y por B, esto sería base por altura. Área de un paralelogramo, es decir, que el módulo de un producto vectorial corresponde al área que forma el paralelogramo. Área que forma el paralelogramo es el módulo del producto vectorial. Y ahora vemos que forma el producto mixto entre tres vectores. Y ahora vamos a ver qué es el producto mixto entre tres vectores. El producto mixto entre tres vectores, en este caso tenemos un vector A, un vector B y un vector C, es una combinación de un producto escalar y un producto vectorial. En este caso, podríamos hacer producto vectorial por B y multiplicarle por un vector C. En este caso tenemos dos tipos de multiplicación. Multiplicación vectorial y multiplicación escalar. El resultado de esto va a ser un número. Y ahora veremos qué es. A por B, de manera vectorial, nos va a dar un vector. ¿Vale? Un vector, yo qué sé, Z. Y este vector multiplicado escalarmente por otro vector nos va a dar un número. Es decir, el resultado de todo esto es un número. Podemos hacer el producto vectorial y después multiplicarlo por un escalar, o directamente se puede hacer con un determinante. En este caso, el determinante sería C por A por B. Este C da igual que esté aquí o aquí, visto por las propiedades de un producto escalar, y va a ser igual al determinante de pues, D sub xy, D sub ij, z y B sub z. Es decir, el producto escalar, le colocamos arriba del todo, después dentro del producto vectorial, el que va primero es el A porque está más a la izquierda, ¿vale? Le colocamos y el B le colocamos. Y es decir, haciendo este determinante, que nos va a dar un número, ¿vale? Un número, podríamos hacer este producto mixto. También lo podemos hacer por partes, pero es mucho más rápido con el determinante. Y en este caso, geométricamente, ¿qué es? Tenemos un vector A, un vector B, y imaginemos un vector C. En este caso, A y B hemos dicho que lo que van a formar con el módulo del producto vectorial es un área. Pues en este caso, este área multiplicada escalarmente con este vector B, lo que nos van a formar aquí va a corresponder con el volumen. Es decir,
el producto mixto va a corresponder con el área, que es el módulo del producto vectorial, multiplicado por la altura. ¿Vale? En este caso va a corresponder con todo el volumen de este paralelepípedo, ¿vale? Y en este caso ese número pues será el volumen de este paralelepípedo. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy, que hemos visto todas las operaciones entre vectores de manera muy básica. Así que te espero en el próximo.